Audio Jungle. Audio Jungle. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. El día de hoy hablamos con el doctor Walter Paul Salinas, politólogo de profesión, especialista en relaciones internacionales, profesor universitario, con el que tenemos el gusto de intercambiar criterios en función de que si una reelección es un derecho o un privilegio. Bienvenido, estimado doctor Walter Paul. Razonemos en la temática, en la cuestionante y fundamentalmente hagamos filosofía para poder comprender y que la población entienda estos aspectos que son indispensables para nuestra sociedad. Muy buenos días, querido Alfredo. Es un honor estar aquí contigo en este importante programa de opinión que tú diriges. Reflexionemos. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos una sucesión de elementos sobre los cuales los seres humanos tienen que ser reivindicados, insertados y tener la posibilidad de disminuir en las desigualdades que se da en una sociedad. Ahora bien, cuando se elige a un sujeto por primera vez, la población en democracia está generando el privilegio de que este sujeto pueda guiar los destinos de gestión y de una nación en democracia para resolver los problemas de economía y desarrollo. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? Si un sujeto llega a ser presidente, autoridad en general, busca la reelección, aunque no haya generado resultados para la economía y el desarrollo. A eso se le llama un derecho, pero cuando no hay resultados, cada derecho tendría que estar sujeto a las obligaciones. Y la obligación del privilegiado tendría que ser generar mayores fuentes de trabajo, dinamizar la economía y a partir de ello disminuir las desigualdades. Asimismo, gestar política pública, política social que permita nutrición, educación para afianzar el proceso productivo. Y eso es lo más cuestionable en nuestro medio y en los países latinoamericanos. Efectivamente, Alfredo, creo que el tema de las elecciones ha estado en un punto de análisis y de debate en el país. A raíz de una afirmación y una decisión jurídica donde se establecía que la reelección era un derecho humano. Realmente esta afirmación conmocionó las estructuras democráticas en toda América Latina. Y a consecuencia de un reflejo de esta decisión fue que el gobierno de Colombia hace una consulta al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos al respecto. Y la determinación ha sido clara. La reelección nunca puede considerarse como un derecho humano. Entonces, esta afirmación, esta determinación de la Corte Interamericana, obviamente tiene que ser acatada por los distintos tribunales nacionales. En ese sentido, hay una última sentencia en Bolivia donde se ha determinado que la reelección no es indefinida, pone límites a la reelección y obviamente las determinaciones que se han tomado últimamente han puesto las cosas en su debido lugar. La reelección no puede ser y no es un derecho humano y la reelección está ya considerada en nuestra Constitución Política del Estado, nuestra máxima instancia legal. Es importante reflexionar la Constitución Política del Estado, la pirámide de Hans Kelsen, las jerarquías que se dan, pero para mí lo fundamental es reflexionar el resultado de la gente que hace ejercicio del poder. Y los resultados en nuestro medio desde la óptica macroeconómica no son halagüeños. No se ha generado un incremento de empleo asociado a la calidad. Por otro lado, tenemos desigualdades que son significativas y que van a enlodar, vamos a decir,
el desarrollo y la perspectiva generacional. Un déficit de academia, un déficit de nutrición, ese déficit de nutrición asociado a la ingesta. Y cuando hablo de academia, ingesta, estamos hablando de que se merma la posibilidad de esperanza de vida y, por supuesto, de rendimiento y productividad. En la palestra se habla de la reelección, se habla del hecho político del ejercicio del poder, cuando el ejercicio del poder implica capacidad de hacer, pero la capacidad de hacer asociada a la gestión no demuestra, reitero, resultados halagüeños. Efectivamente, creo que debemos de empezar haciendo una evaluación o un breve análisis, podemos decir, de todos aquellos dignatarios de Estado, alcaldes, gobernadores, incluso presidentes, que han hecho ya la reelección y pretenden seguir siendo reelegidos. Creo que hay un principio fundamental y en eso yo creo que nuestro Tribunal Supremo ha tomado una decisión importante, es el principio de limitar la reelección de un dignatario. Creo que eso es muy importante. Importante para el principio de la democracia participativa, importante también para hacer una evaluación de gestión. Alfredo, tú has mencionado lo que es importante, gestión. Un alcalde que ha estado 2 gestiones, que es decir, 10 años, ha tenido el tiempo suficiente de demostrar sus cualidades, su capacidad de gestión. Entonces es muy sencillo hacer los análisis correspondientes. Si efectivamente en ese tiempo tan largo de gestión ha habido más productividad, elevación de la renta per cápita, mejores condiciones de salud, educación. Y lamentablemente si hacemos estos análisis en el conjunto del país, la media es que eso no se cumple. Es decir, estamos en unos niveles donde no llegamos al efectivo cumplimiento de las propuestas que han planteado las autoridades. Eso lo vemos también en el tema de los diputados y senadores. Cuando son electos, tienen una propuesta, pero nunca han cumplido su propuesta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un fracaso este sistema de elección que antes era indefinida, pero que ahora afortunadamente se ha limitado y creo que va a ser beneficioso a la gestión, al desarrollo del país y a la democracia en su conjunto. Hay algo interesante en todo lo que estamos desarrollando. Uno reflexiona los resultados de intervención de ejercicio del poder y estamos hablando, por ejemplo, del movimiento nacionalista revolucionario, la revolución del 52-53 estamos hablando, la reforma agraria, toda una perspectiva, digamos, de nacionalización de las minas. Se pasa del latifundio hoy al surcufundio. ¿Y qué pasa con la soberanía, con la seguridad alimentaria, que es importante para las inversiones en una sociedad? Porque la ingesta es clave para la economía de la salud. Entonces, ¿qué ocurrió? Toman el poder, después tienen la oportunidad muchas veces como partido político de ostentar el poder. ¿Y cuáles son los resultados reales? En función, por ejemplo, de la seguridad y la soberanía alimentaria. Y eso es cuestionable. Entonces, tenemos partidos políticos, pero que no han tenido la capacidad, por ejemplo, de plantear una política demográfica. Desde la fundación de la República, cuando teníamos un habitante por cada 2 kilómetros cuadrados, no nos ocupamos de cuidar las fronteras, los recursos naturales, y hemos perdido vasto espacio territorial con recursos naturales. Estamos hablando de más de 3.200.000 y pico, vamos a decir, kilómetros cuadrados con los que nacemos a la vida republicana, y hoy tenemos 1.098.581 kilómetros cuadrados. Hemos perdido prácticamente 9 países europeos en consideración de una superficie media. Entonces, nos damos cuenta de los resultados de gestión. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en nuestro medio? Siguen esos resultados cuestionables del ejercicio del poder que no dinamizan la formación, la educación, la capacitación, vamos a decir, asociada al proceso de producción que promueva rendimiento y productividad y disminuya las desigualdades. Desde la política económica tendríamos que hablar de controlar la inflación, pero la especulación en nuestro medio
y la asociación con la economía informal y la economía sumergida distorsionan las variables de la economía. Y tenemos los falsos discursos, mejor digamos los contingentes discursos, de gente que no contextualiza y no conceptualiza la economía aplicada al desarrollo de los distintos espacios territoriales y los respectivos contextos con sus intereses. Totalmente de acuerdo, Alfredo. Y es lamentable lo que pasa en el país. Desde la fundación de la República, no hemos logrado integrar plenamente el país. Hemos tenido gobiernos militares, dictatoriales, de izquierda, de derecha, pero no han hecho absolutamente nada para integrar al país. Y te doy un ejemplo. En este momento, Cochabamba, que es el centro del país, no tiene una conexión directa con el Beni y la Amazonía, que es la frontera más grande del país. ¿Cómo podemos pensar en desarrollo si no hemos cumplido una tarea tan importante como esa? ¿Te puedes dar cuenta? Por ejemplo, el Beni, gran productor ganadero, pero su carne la procesan en Santa Cruz. Si tuviéramos conexión directa, como tiene que ser, si Cochabamba tuviera una conexión directa con el Beni, la carne la procesaría en Trinidad y nos ahorraríamos esos 800 kilómetros, que es la vuelta, y el precio de la carne sería más barato y de mejor calidad. Es decir, en este siglo, ya llevamos más de 20 años, no hemos podido integrar al país. Señor presidente, ¿usted vive en Bolivia? ¿Cómo llega de Cochabamba al Beni? No llega porque no hay camino, señor presidente y señores líderes de partidos políticos. La tarea fundamental de un país es integrar al país. La economía en el país se distorsiona por esa razón. Es decir, la economía va de La Paz, vía aérea a Santa Cruz. Y Cochabamba cada vez se va haciendo más pobre. Dígame usted, Alfredo, ¿cómo podemos hablar de desarrollo si el centro del país está aislado del resto del país? Claro, es un tema geopolítico. Es terrible. Y lamentablemente hemos tenido presidentes cochabambinos de izquierda, de derecha, de centros militares y nunca se han preocupado de algo tan fundamental para el desarrollo del país, de nuestra región, de la Amazonía y del Oriente. ¿Qué clase de líderes tenemos? ¿Qué cualidades? ¿Qué visión? Realmente debemos de condenar esa miopía tan grande de nuestros líderes. Claro, existe en términos reales, hemos escrito e investigado bastante sobre este tema, el duopolio que hace ejercicio del poder. Y el duopolio significa que los paseños con los cruceños han gobernado el país y siguen gobernando el país, dejando de lado o practicando la indiferencia con el Valle Cochabambino. Entonces, nos debe llamar la atención todo ello. Nos siembran conflictividad social. Esa conflictividad social es el pretexto para ir a trabajar la inversión en los parques industriales de Santa Cruz o hacia el lado de La Paz. Ahí se concentra el dinero del país, el retorno de la inversión, pero que también es cuestionable en función de los subsidios que tenemos en cada una de las gestiones. ¿Qué se debe subsidiar? Es la gran pregunta. Y el subsidio tiene que ver con el sector riesgoso, tiene que ver con el cambio climático, pero no tiene que ver con subsidiar el todo para evitar que el sujeto pueda comprender y aplicar la función trabajo que debería ser una función real para mover la economía. Entonces, estos elementos nos deben hacer reflexionar y en esa reflexión quiero introducir algo que me parece indispensable, el aspecto del nacionalismo asociado a la doctrina de Estado. Muchas veces se ha hablado del nacionalismo. El nacionalismo en un país es bueno cuando existe, por ejemplo, el axioma de identificación de la diversidad en función de construir un Estado-nación. ¿Qué es lo que pasa? Y pongo, por ejemplo, a la economía chilena, a la sociedad chilena. El chileno puede ser de la Araucanía, puede ser de Iquique, pero solamente él resume su nacionalidad chilena.
No hay chileno de primera, de segunda, de tercera. No se antepone, como en nuestro medio, el aspecto de decir, yo soy de Punata, yo soy de Tarata, soy de Cochabamba, de Oruro, de La Paz, de Tarija. Allá el axioma es que todos son chilenos. Y en Bolivia ese es el primer punto de conflicto, el regionalismo excesivo. Entonces no hay una identificación, no hay la aplicación del axioma de que todos somos bolivianos. Y cuando hablamos de una doctrina de Estado, hablamos de la unidad, de ese axioma que acabo de referenciar, pero sobre todo de encauzar las inversiones. Y encauzar las inversiones, ¿qué implica? Implica definir el modelo de economía que genere soberanía. Por ejemplo, los chilenos, recalco, tienen su doctrina de Estado resumida por la razón o por la fuerza. ¿Dónde van las inversiones? A educación, para hacer empresa, para salir del modelo primitivo, y por otro lado, por la fuerza, las armas que consoliden territorio y las expansiones que han tenido, si quieren, históricamente, que pueden ser contingentes, pero que también demuestran en relación a nuestro país que jamás nosotros hicimos política demográfica. Exacto. Quisiera complementar lo que has afirmado con algunos datos que son escandalosos. Tú sabes que la renta per cápita regional determina en cierta medida el nivel de desarrollo, ¿no es cierto?, de esa región. En Bolivia, nuestra renta per cápita, y son datos oficiales, Cochabamba ocupa el 7º lugar, con 3.000 aproximadamente, en este año debe estar por los $3.200, cuando la media del país es de 3.700. Detrás de nosotros está el Beni y después Pando. Es decir, Cochabamba, la Amazonía, y el Oriente y la Amazonía, estamos a la saga del desarrollo del país. Y eso es porque no tenemos una conexión directa, no tenemos un camino, una carretera que nos una y nos permita generar desarrollo en esas regiones tan productivas. Y acá se me viene a colación el aspecto con el que iniciamos la presente programación, y tiene que ver si la reelección es un derecho humano o es un privilegio que, por cierto, tendría que asociarse a la obligación de generar resultados e impactos en el desarrollo en el más amplio sentido de la palabra. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el presidente Arce ha tenido y está en gestión de gobierno más de 20 años. No te olvides que ha sido alto funcionario del MAS en el gobierno de don Evo Morales, ¿no es cierto? Ahora es presidente. En todo ese tiempo donde ha estado jugando roles importantes en la economía y el desarrollo del país, ¿cómo no ha visualizado el presidente la necesidad de unir Cochabamba con el Beni como un factor de lograr equilibrio regional, un equilibrio en el país, también como un factor de generar desarrollo? Le voy a dar 2 ejemplos concretos cómo beneficiaría esto. El producto que más consume la ganadería en el Beni es la sal. La sal viene de Oruro y Potosí. Lo que más cuesta es llevar la sal, encarece el costo por el transporte, por la vuelta que se da. Fíjate, un camino directo, Cochabamba-Beni, haría que la sal llegue a sus consumidores a precios bajísimos y nos permitiría además comercializar sal en el Brasil, en Rondônia, otro gran estado ganadero del Brasil que requiere mucha sal. Correcto. Es decir, cómo esta falta de visión de Estado de los distintos gobiernos, aquí no vamos a poner de izquierda, de los distintos gobiernos, nos está generando un retraso histórico en la integración real de este centro de Latinoamérica, de Sudamérica, con los países que colindan. Otro ejemplo te voy a dar. La almendra. La Amazonía es Gibraltar el primer productor exportador de almendra en el mundo. Lo que más le encarece es el transporte por las yungas, por su geografía. Esta ruta que vendría por Cochabamba tendría la ventaja que es una ruta plana. Le permitiría bajar ostensiblemente sus costos de transporte hasta el Pacífico. Entonces, yo tengo claramente visualizado, por ejemplo, el tema de la carne, que es un consumo vital en el occidente.
en San Ignacio de Moxos se puede instalar una industria de la carne. Por ahí viene el camino directo a Cochabamba. En 8 horas estaría en muchos mercados esa carne procesada. Mira el costo, el mínimo que se presentaría el transporte, que es lo que más encarece de la carne. Es decir, yo te quiero decir con toda franqueza, no podemos los cochabambinos, venianos, amazónicos, seguir viendo hacia el balcón cómo estamos aislados, 2 regiones que tienen la frontera más grande. La frontera más grande en Bolivia de 2 departamentos es la que tiene el Beni y Cochabamba. Y no tenemos un camino de conexión directa. ¿Cómo, Alfredo, vamos a generar esa visión que tú tienes y te felicito? Una visión de desarrollo, una visión de equilibrio, una visión de mejorar la salud, la educación. Si este tema tan importante, tan vital para el país, no lo hemos hecho en más de 150 años de vida republicana. Es que ese es el compromiso que tendrían que tener, valga la especie de redundancia, los agentes de la economía, los actores sociales e institucionales, que son disfuncionales. La visión de hacer economía y desarrollo tiene que ver con el sujeto, tiene que ver con la familia, en un plano inicial, que tiene que potenciarse esa familia para poder encauzar función de ingreso, de consumo racional y fundamentalmente la capacidad de ahorrar, pero nos hemos olvidado de ello. La ingesta es pésima, vale decir que los niveles de ingreso no son optimizados, el consumo de la misma manera, se genera en muchos casos desahorro y se promueve la perspectiva de menores posibilidades de equidad generacional. Entonces nos tiene que llamar la atención todo ello. Ahora, tocas algo que me parece clave y lo resumo en resultados e impactos de las personas que han sido elegidas, reelegidas, que no han tenido la capacidad de formular políticas públicas adecuadas en el sentido de entender, mediante la acción comunicativa, los requerimientos de los distintos contextos que son parte de un país, contextos e intereses, discurso político y discurso asociado a la demanda para gestionar el desarrollo. Entonces, alguna vez nos decían, usted, doctor Mancilla, es muy académico. Claro, porque en la academia se tiene que desmenuzar, vamos a decir, el discurso hasta del político, el discurso de los distintos actores de la economía. Y para eso hay que hacer mucha filosofía, hay que hacer trabajo en sitio para entender todo ello. Pero mucha gente hace opinión sin tener conceptos claros y, por supuesto, sin comprender las interacciones que se dan entre los distintos actores de la economía. Esos intereses que son indispensables captarlos, priorizarlos, porque en resumen nos damos cuenta, hay mucha opinión sin sustento científico, una opinión que genera improvisación y la improvisación que a su vez, si quieren, genera demasiado sufrimiento para la perspectiva de hacer economía y desarrollo. Es verdad, tenemos que proponer un cambio. Aquellos ciudadanos que se consideran con capacidad de gestión, de liderazgo, tienen que plantearse seriamente algo que es fundamental. No podemos seguir viviendo en un país estructurado como el que está actualmente en Bolivia. Sería más desestructurado que estructurado. Exacto. Y eso pasa por un tema fundamental, integrar realmente al país. Yo te quiero decir, tú eres planificador. Si logramos esta integración, ¿sabes el primer fenómeno que va a pasar? Va a haber una redistribución de recursos. Va a haber una redistribución de economía. Eso es lo que estamos planteando. Pero natural. Natural, no forzado, no forzado. Por política económica, exacto, de subsidio, correcto, y apropiación de los recursos y el trabajo de otros. Porque para hacer una redistribución, primero tenemos que hacer inversión y consolidar la función trabajo con resultados efectivos que aprovechen desde la ventaja comparativa relativa y consoliden en el largo plazo la ventaja diferencial asociada al cambio climático, al desarrollo humano y al equilibrio energético. Te voy a dar complementar lo que tú dices, es cierto.
vamos a generar con esta vinculación, reestructuración, integración del país, economía, actividad económica, actividad productiva, sin subvención del Estado. Y que subvencione lo que tiene que Que subvencionar en función del riesgo climático. Exacto, claro. Yo te quiero decir, lo que se va a generar ni siquiera va a necesitar la subvención, solamente el costo del combustible, que es el que hay en todo el país. Todo lo contrario que pasa con la agroindustria de Santa Cruz, que recibe anualmente $250 millones de subvención. Voy a repetir porque es un dato interesante. El Estado boliviano subvenciona a la agroindustria cruceña con $250 millones. Ahí está el duopolio que Exacto. comentábamos. ¿Sabes? 250 millones equivale a todo un poco más que todo el presupuesto de la ciudad de Cochabamba, de Cercado. Esa es la realidad que estamos viviendo en el país. Y la lógica justificativa es que estamos subvencionando para que se genere trabajo, empleo, ¿verdad? Pero si logramos integrar el país, no vamos a necesitar subvencionar $250 millones, porque si no, automáticamente, como tú bien has dicho, se va a generar una actividad económica impresionante, increíble. Vamos a dar oportunidad a esos bolivianos emprendedores que asuman, ¿no es cierto?, riesgo, asuman productividad y asuman empresas. Y vas a ver el desarrollo que se va a generar en la Amazonía, en nuestros valles y en Oruro y Potosí. Eso es lo que estamos planteando. Hay algo indispensable en todo ello, Walter, está muy bien el planteamiento, pero tendríamos que recordar la formación y capacitación de los recursos humanos. El otro día, en una clase de estadística aplicada, porque hay que analizar hasta los datos, hacer estadística aplicada implica tener muchos conceptos y todo un bagaje, si quieren, conceptual, metodológico, de procedimiento, para poder saber si los datos reflejan o no la realidad. Entonces, me preguntaban sobre este aspecto. ¿En cuánto tiempo se podría redireccionar la formación del recurso humano? Porque la academia se ha caído, porque cuando hablamos de resultados de economía, de desarrollo, nos damos cuenta de que no estamos activando la función empleo o producción en relación a la demanda. Entonces hay disfunción de la velocidad de muchas variables y esa disfunción se refleja en los resultados de desaceleración de la economía, que pueden ser interpretados de distinta manera en el lenguaje de la opinología política, pero otra cosa es la realidad concreta de la economía que demuestra adolescencia de rendimiento y productividad, de investigación e innovación, de la perspectiva de hacer economías de escala que coadyuven al desarrollo humano, ambiental y energético. Entonces, uno reflexiona estos elementos y queda pasmado por el tema de la formación del recurso humano. Y yo les decía, ustedes en las universidades tienen que ser honestos para formarse, tienen que dedicarse mucho más tiempo a la lectura, al manejo de la inteligencia artificial, negando el plagio y, por supuesto, desarrollando el pensamiento crítico, la metodología y la estrategia. Entonces, hablamos de por lo menos 25 años para recuperar el aspecto de la mala formación que se da hoy en nuestra sociedad. Nosotros nos reconocemos muchas veces, o si quieren, sin valorar en función de criterios, se hacen condecoraciones a sujetos que no corresponden, pero ese es nuestro medio. Y vengo razonando hace mucho tiempo con este aspecto que me preguntaban también. El tema de una selección boliviana que llegó a un mundial hace 30 años, que se la celebra en nuestro medio, pero la pregunta es, ¿cuáles son los resultados? ¿En cuántos mundiales más hemos participado? ¿Cuál es el resultado de los sujetos que llegan a un mundial y que les corresponde ser directores técnicos y se han vuelto directores técnicos por haber jugado un mundial? ¿Y qué sucede? No hay escuelas de fútbol, no hay resultados de la selección boliviana, los tipos no se consiguieron el cartón porque han desarrollado competencias de dirección técnica, no son estrategas y seguimos en la debacle, pero les ponemos medallitas.
Vivimos de una historia que es confusa, en muchos casos sucia, porque hay que decirlo. Hay mucha gente que por el apalancamiento de sus papás, por el cambio de certificados de nacimiento y por la trampa han llegado a ciertos sitiales. Nosotros hemos sido jugadores profesionales. Entonces, ellos saben de quiénes estoy hablando específicamente, pero que después no sirvieron prácticamente para el desarrollo del pensamiento crítico y, por supuesto, el volcar esa experiencia a la juventud actual y a otra juventud que ya quemaron porque no le dieron oportunidad. Yo estoy de acuerdo. Y eso, este pensamiento que tienes, lo voltaremos. Los cochabambinos necesitamos recuperar nuestra cualidad de cochabambinos, nuestra identidad. Lo que tú dices, hemos tenido muchos cochabambinos en el gobierno que realmente han demostrado que no son cochabambinos. Desconocer absolutamente realidades de Cochabamba. Como por ejemplo que seguramente nunca han intentado llegar al Beni por Cochabamba, ¿no? Un pecado para un líder cochabambino que no conozca su territorio, fíjate. Entonces, esas son las graves deficiencias. Tenemos liderazgos que utilizan, ¿cierto?, al pueblo cochabambino, pero que jamás han hecho algo por Cochabamba. Y Cochabamba es el séptimo departamento con menor renta per cápita, es decir, el séptimo departamento más pobre. ¿Cómo hemos podido los cochabambinos que nos hemos ufanado de tener líderes, presidentes, grandes autoridades, cómo hemos permitido este retroceso? Nuestra industria manufacturera se ha ido a otros departamentos, Santa Cruz, La Paz. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué tenemos que hacer? Como tú me has dicho, una redirección. Eso es ideológica, mental, profesional, si tú quieres. Meritocracia para reencauzar nuestro desarrollo regional. Por ejemplo, queremos que haya manufacturas en Cochabamba, bajemos por los impuestos, ¿o no? Para instalar yo estoy con manufactureros, para instalar una pequeña industria en Cochabamba, son demasiados los requisitos que te exigen los impuestos, el régimen impositivo es altísimo. ¿Por qué no generamos políticas que generen para ese tipo de actividades cero impuestos, por ejemplo? Para hacer que se tornen a Cochabamba esas unidades productivas, manufactureras de primer nivel. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Tenemos que empezar a reflexionar, pero con elementos que nos permitan visualizar nuestro desarrollo y nuestra incorporación a la economía mundial, porque estamos totalmente desconectados. Sin duda, con estos elementos llegamos a finalizar nuestro programa. Estaremos desarrollando muchos de los tópicos en los cuales hemos interactuado el día de hoy. Agradecemos la presencia de nuestro colega, el doctor Walter Paul Salinas, y fundamentalmente la paciencia que tienen ustedes para que, alejados del prejuicio, podamos construir una nueva realidad de la economía y el desarrollo desde el contexto local, departamental y nacional, que posibilite integración subnacional y supranacional a posteriori, siempre y cuando dejemos de lado la negación de la planificación, dejemos de lado la crisis de oferta que no nos permiten avanzar como corresponde en un mundo que debería estar gestionado por la meritocracia y la transparencia. Muchísimas gracias, Walter. Alfredo, muchas gracias, un honor estar contigo y va a valer la pena ir desarrollando estos temas que hemos tocado, porque creo que nuestra región, nosotros mismos merecemos una nueva lectura de la realidad de nuestro departamento y del país. Y para eso está nuestra formación, para contribuir al desarrollo del pensamiento crítico, la metodología y la estrategia que permitan gestar la equidad generacional, el desarrollo humano, ambiental y energético. Tengan ustedes una jornada halagüeña, una jornada y una semana que sea de resultados exitosos. Hasta una próxima oportunidad. Audio Jungle.
Jungle.